Un matón de la escuela molesta a una niña solo por ser negra, pero nunca esperó lo que ella haría. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Los pasillos del Instituto San Bartolomé de Salamanca se quedaban en silencio cuando Mateo Ferrer aparecía. No era necesario anunciar su presencia. El miedo lo hacía por él. A sus 17 años, Mateo había construido un imperio basado en el temor. Su figura alta y robusta proyectaba una sombra que engullía la confianza de cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. «Apártate, idiota», espetó a un chico de primer año que tardó demasiado en moverse. El muchacho, con ojos desorbitados, se pegó a la pared como si quisiera fundirse con ella. Iker Mendoza, su inseparable compañero, soltó una carcajada estridente. «Estos novatos cada vez son más patéticos», comentó, chocando los 5 con Mateo. La rutina era siempre la misma en aquel instituto centenario, cuyas paredes de piedra dorada habían sido testigos de siglos de historia, pero pocas veces habían albergado a un tirano tan efectivo como Mateo Ferrer. Los profesores lo sabían, los alumnos lo sufrían, y la dirección prefería mirar hacia otro lado mientras no hubiera denuncias formales. Aquella mañana de octubre, sin embargo, algo iba a cambiar en el equilibrio de poder que Mateo había establecido con tanto esmero. La puerta principal del instituto se abrió, dejando entrar no solo el aire fresco del otoño salmantino, sino también a una figura desconocida. «Alumnos, les presento a Nuria Palacios», anunció el director frente a la clase de último año. «Se incorpora desde Madrid y espero que le den una cálida bienvenida». Mateo evaluó a la recién llegada con desdén. Su piel negra contrastaba con el uniforme impecable, y sus ojos, con una intensidad poco común, recorrieron el aula hasta detenerse en él durante un segundo más de lo necesario. Pero lo que más le irritó fue descubrir que, a diferencia de todos los demás, ella no bajó la mirada. «Seguro que la nueva no durará ni una semana», susurró Iker, inclinándose hacia Mateo. «No llegará al viernes», sentenció él, trazando ya en su mente el plan para establecer la jerarquía desde el primer momento. Lo que Mateo no sabía era que Nuria Palacios no era como los demás. Detrás de esa mirada segura y ese porte elegante se escondía alguien que podía ver más allá de las máscaras, alguien que entendía el lenguaje del dolor disfrazado de fuerza. Durante la clase de literatura, Nuria demostró una inteligencia y un carisma que captaron la atención de todos. Las chicas la observaban con una mezcla de admiración y recelo. Los chicos, con curiosidad mal disimulada. Mateo, por su parte, sentía cómo su territorio comenzaba a tambalearse sin que ella hubiera hecho nada para provocarlo. La oportunidad perfecta para poner a Nuria en su sitio llegó durante el descanso. El patio del instituto, con su fuente central y los bancos de piedra desgastados por generaciones de estudiantes, se convirtió en el escenario ideal. Tú la nueva», llamó Mateo, acercándose con paso decidido mientras Iker y otros 2 secuaces lo flanqueaban. «¿Te has perdido o qué? Este no es sitio para ti, negrita». El patio enmudeció. Los alumnos formaron un círculo, anticipando el espectáculo habitual, el nuevo sacrificio en el altar de la popularidad de Mateo Ferrer. Pero esta vez algo iba a ser diferente, muy diferente. Nuria Palacios giró lentamente, como si le hubiera llevado un momento decidir si la ofensa merecía su atención. Cuando finalmente encaró a Mateo, todos contuvieron la respiración, pero en lugar del miedo que él esperaba ver, lo que encontró fue una sonrisa enigmática, casi compasiva, que desarmó por completo su estrategia. «¿Eso es lo mejor que se te ocurre?», preguntó Nuria, su voz sorprendentemente calmada resonando en el silencio del patio. «¡Qué decepción, Mateo Ferrer! Esperaba algo más original del famoso matón del instituto». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido jamás a desafiar así a Mateo. Iker dio un paso al frente, pero Nuria lo ignoró completamente, manteniendo su mirada fija en Mateo, quien por primera vez parecía desconcertado. «¿Quién te crees que eres?», bramó Mateo, recuperando algo de su aplomo. «¿Sabes quién soy yo? Puedo hacer de tu vida un infierno, te lo advierto».
continuó Nuria, acercándose un paso más. Si sigues por este camino, te arrepentirás en 10 segundos. La profesora Soledad Quintana, que impartía psicología y era conocida por su aguda percepción, apareció en ese momento, atraída por la inusual congregación de estudiantes. No intervino inmediatamente, observando la escena con interés profesional. ¿Me estás amenazando? Mateo soltó una carcajada forzada, buscando el apoyo de su audiencia, pero encontrando menos risas de las esperadas. Algo estaba cambiando en ese mismo instante. Nuria dio otro paso hacia él, y para sorpresa de todos, incluido el propio Mateo, él retrocedió instintivamente. «No te amenazo», susurró ella. «Te estoy ofreciendo una oportunidad». Y entonces, ante los ojos atónitos de todos los presentes, Nuria se acercó y susurró algo al oído de Mateo. Nadie pudo escuchar sus palabras, pero el efecto fue instantáneo. El rostro del chico palideció, sus ojos se abrieron como platos, y por un momento pareció que sus piernas iban a fallarle. «¿Cómo?», balbuceó él, apartándose como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No puedes saber eso. Es imposible». «Sé muchas cosas, Mateo», respondió Nuria, ahora con una voz que solo él podía oír. «Sé que cuando tenías 10 años, 3 chicos mayores te humillaron en el parque Alamedilla. Te llamaron pelo de estropajo, te empujaron al suelo y te quitaron tus zapatillas nuevas. Nunca se lo contaste a nadie, pero ese día juraste que nunca más serías débil». Mateo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Esos detalles, nadie podía conocerlos. Ese incidente había ocurrido en otra ciudad, antes de mudarse a Salamanca. Era el secreto que lo había transformado, el origen de su coraza. «Detrás de ese matón existe un chico roto», continuó Nuria, ahora en voz alta para que todos pudieran oírla. «Alguien que pensó que la única forma de no sufrir era hacer sufrir a otros. Pero te equivocas, Mateo. Esa no es la solución». La profesora Quintana dio finalmente un paso al frente. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si las palabras de Nuria hubieran confirmado algo que ella sospechaba desde hacía tiempo. «Creo que es suficiente por hoy», intervino la profesora. «Todos a sus clases». Pero nadie se movió. El hechizo de aquel momento extraordinario mantenía a todos petrificados. Mateo, el intocable, el temido, parecía ahora tan vulnerable como cualquiera de sus víctimas. Y Nuria, la recién llegada, se había convertido en una presencia imposible de ignorar. «Tú no sabes nada de mí», logró articular finalmente Mateo, pero su voz carecía de la fuerza habitual. Sonaba como una súplica, más que como una amenaza. «Te equivocas», respondió Nuria, extendiendo su mano hacia él en un gesto que dejó a todos boquiabiertos. «Sé exactamente quién eres, y también sé quién podrías llegar a ser». El Instituto San Bartolomé nunca había presenciado nada igual. La noticia del enfrentamiento entre Nuria y Mateo se propagó como fuego por las antiguas aulas de piedra. Para el mediodía, la leyenda ya incluía detalles exagerados. Algunos decían que Nuria había embrujado a Mateo, otros que le había amenazado con algún oscuro secreto familiar. Ninguno acertaba completamente, pero todos coincidían en algo. El invencible Mateo Ferrer había sido derrotado. Sentado solo en una esquina de la cafetería, Mateo revivía una y otra vez el momento en que Nuria había expuesto su vulnerabilidad. No podía entender cómo ella conocía detalles tan íntimos de su pasado. ¿Quién era realmente esta chica? Iker se aproximó, su rostro contraído en una mueca de desprecio. «¿Qué te pasa, tío? ¿Vas a dejar que esa recién llegada te humille así?» «No lo entiendes», murmuró Mateo, sin levantar la vista de su bandeja intacta. «Lo que entiendo es que te has vuelto débil», espetó Iker. «Patético. Esa negrita te ha domado en un solo día». Algo despertó en Mateo al escuchar esas palabras. Vio en Iker el reflejo de lo que él mismo había sido durante años. Cruel, superficial, incapaz de ver más allá de las apariencias. Y por primera vez sintió vergüenza. «No vuelvas a llamarla así», respondió, su voz firme pero controlada. Iker lo miró estupefacto. «¿Qué dices? ¿Ahora la defiendes?» «No defiendo a nadie. Solo digo que ese tipo de comentarios se acabaron.
La cafetería entera observaba el intercambio, esperando la inevitable explosión de violencia que siempre caracterizaba las disputas dentro del círculo de Mateo. Pero esta vez, él simplemente se levantó, recogió su bandeja y se alejó, dejando a Iker con la palabra en la boca y el orgullo herido. Mientras tanto, en el despacho de orientación, la profesora Quintana mantenía una conversación reveladora con Nuria Palacios. «Lo que hiciste hoy fue extraordinario, pero también peligroso», comentaba la profesora, observando a su nueva alumna con creciente curiosidad. «¿Cómo supiste lo de Mateo? Ese incidente no consta en ningún expediente». Nuria esbozó aquella enigmática sonrisa que parecía ser su firma personal. «Digamos que tengo cierta habilidad para ver lo que otros ocultan. Sea cual sea tu don, has conseguido lo que ningún profesor ha logrado en 3 años», admitió Soledad. «Pero debo advertirte que has alterado un delicado equilibrio. Mateo no será el único afectado por esto». «Lo sé», respondió Nuria con una madurez impropia de su edad. «Pero alguien tenía que romper el ciclo». La profesora Quintana suspiró profundamente. Había algo que Nuria aún no sabía, algo que solo ella conocía sobre Mateo Ferrer y que complicaba aún más la situación. «Hay algo que deberías saber», comenzó Soledad. «Durante el último año, he estado trabajando con Mateo en sesiones privadas. Sus padres me lo pidieron después de que su hermano mayor sufriera un grave accidente. Mateo nunca lo superó y su comportamiento empeoró considerablemente desde entonces». Los ojos de Nuria se ensancharon ligeramente, absorbiendo esta nueva información que completaba el rompecabezas. «Entonces hay más dolor del que imaginaba», murmuró. «Mucho más», confirmó la profesora. «Y ahora temo que tu intervención, aunque bien intencionada, pueda desestabilizarlo completamente». Al otro lado del instituto, ajeno a esta conversación, Mateo caminaba solo por primera vez en años. Sin su séquito de admiradores temerosos, sin Iker constantemente a su lado, experimentaba una extraña sensación de ligereza. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante tanto tiempo que había olvidado cómo era existir sin él. Se detuvo frente al tablón de anuncios, donde un cartel promocionaba el próximo festival de primavera del instituto. Su mirada se perdió en las fotografías de años anteriores, donde aparecían estudiantes sonrientes, trabajando juntos, disfrutando de algo que él nunca había experimentado, la simple alegría de pertenecer sin intimidar. «No es demasiado tarde, ¿sabes?». La voz de Nuria lo sobresaltó. No la había oído acercarse. Ella estaba ahora a su lado, contemplando también las fotografías. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él, sin la hostilidad habitual, solo auténtica confusión. «La pregunta», respondió Nuria con suavidad, «es ¿qué quieres tú para ti mismo?». Los días siguientes transcurrieron como un extraño sueño para los estudiantes del Instituto San Bartolomé. El cambio en Mateo Ferrer era tan evidente que algunos bromeaban diciendo que había sido abducido por alienígenas y reemplazado por un clon benévolo. Ya no acorralaba a los de primer año en los baños, ni exigía préstamos que nunca devolvía. Caminaba solo, con la cabeza ligeramente agachada, como si estuviera reconsiderando cada paso de su existencia. Iker, por su parte, intentó ocupar el vacío de poder dejado por Mateo, pero descubrió rápidamente que carecía del carisma intimidante de su antiguo líder. Sin Mateo respaldándolo, sus amenazas sonaban huecas y patéticas. Una semana después del incidente, en la clase de psicología, la profesora Quintana propuso un ejercicio inusual. «Hoy hablaremos sobre las máscaras que usamos», anunció. «Todos nos presentamos ante el mundo de cierta manera, ocultando partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables o vergonzosas». La clase se revolvió inquieta. Estos temas siempre generaban incomodidad entre adolescentes demasiado preocupados por encajar. «Quiero que cada uno escriba anónimamente en un papel algo que oculte a los demás. Un miedo o una verdad personal», continuó Soledad. «Luego los mezclaré y leeré algunos en voz alta. Nadie sabrá de quién es cada confesión». Mateo miró fijamente su papel en blanco. ¿Qué podría escribir? Que extrañaba a su hermano cada día, que se había convertido en un matón porque era la única forma que conocía de protegerse del dolor,
que ahora se sentía perdido sin su armadura de crueldad. Finalmente, garabateó algo y dobló el papel. Cuando la profesora comenzó a leer las confesiones, el aula se sumió en un silencio respetuoso. Había admisiones de inseguridad, de temores al fracaso, de secretos familiares pesados, y luego llegó una que cambió el ambiente por completo. A veces tengo tanto miedo de lo que siento que prefiero que los demás me teman a arriesgarme a que me conozcan de verdad. Aunque era anónima, muchos ojos se dirigieron instintivamente hacia Mateo, que mantenía la mirada fija en su pupitre. Nuria, sentada 2 filas más atrás, sonrió levemente, reconociendo el valor que había requerido esa pequeña pero significativa confesión. Al terminar la clase, mientras todos salían, la profesora Quintana llamó a Mateo a su escritorio. «He notado cambios importantes en ti estas semanas», comentó. «¿Quieres hablar de ello?» Mateo dudó. Durante años había mantenido sus emociones bajo llave, convencido de que expresarlas era señal de debilidad. Pero ahora, esa fortaleza artificial se había desmoronado, dejándolo vulnerable pero paradójicamente más real que nunca. «No sé quién soy sin toda esa rabia», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Esa es precisamente la pregunta más importante que puedes hacerte», respondió Soledad con una sonrisa alentadora. «Y el primer paso para descubrirlo es permitirte sentir todo lo que has estado reprimiendo». Cuando Mateo salió del aula, encontró a Nuria esperándolo en el pasillo. No habían hablado mucho desde aquella primera confrontación, pero existía entre ellos una especie de entendimiento silencioso. «El festival de primavera necesita voluntarios», comentó ella, como si continuaran una conversación ya empezada. «Pensaba que quizás te interesaría participar». «¿Por qué haces esto?», preguntó él, la confusión evidente en su rostro. «¿Por qué te importa lo que me pase después de cómo te traté?». Nuria lo miró directamente a los ojos, con aquella intensidad que parecía traspasar todas las barreras. «Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez», respondió simplemente, «y porque todos merecemos una segunda oportunidad para reescribir nuestra historia». En ese momento, bajo la luz dorada que se filtraba por los ventanales centenarios del pasillo, algo cambió definitivamente dentro de Mateo. La semilla de transformación que Nuria había plantado aquel primer día comenzaba a florecer. 3 meses después, el patio del Instituto San Bartolomé estaba irreconocible. Decoraciones coloridas colgaban entre los árboles, puestos artesanales bordeaban la fuente central, y música alegre resonaba por los altavoces. El festival de primavera estaba en pleno apogeo, y allí, coordinando un grupo de estudiantes que pintaban un mural colectivo, estaba Mateo Ferrer. Su rostro, antes perpetuamente contraído en un gesto amenazante, mostraba ahora una concentración serena y ocasionales sonrisas. Nuria se acercó, ofreciéndole un refresco. «¿Quién lo hubiera dicho, comentó, contemplando la escena. «Ciertamente no yo», respondió Mateo con una leve risa. «Aún no entiendo cómo supiste todo aquello sobre mí aquel día». Nuria sonrió enigmáticamente, esa sonrisa que ahora él encontraba reconfortante en lugar de desafiante. «Digamos que reconocí el dolor disfrazado de fuerza», respondió. «A veces lo que más necesitamos es que alguien vea a través de nuestras defensas y nos recuerde quiénes somos realmente». Mateo asintió, comprendiendo por fin que su verdadera fortaleza no estaba en inspirar miedo, sino en tener el valor de mostrar su auténtico ser, con todas sus grietas y vulnerabilidades. Y en ese descubrimiento, paradójicamente, había encontrado una libertad que jamás había conocido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia. Si te ha tocado el corazón la transformación de Mateo y la sabiduría de Nuria, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este vídeo. Cada interacción nos ayuda a seguir creando estas narrativas que inspiran cambios reales. ¿Te has sentido identificado con alguno de los personajes? ¿Has vivido o presenciado una transformación similar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Recuerda que mañana regresamos con otra narración que te hará reflexionar sobre la condición humana. Nos vemos pronto.